vamos a continuar con el estudio del libro de Juan y vamos a seguir con el capítulo 16. Pero para comprender el capítulo 16 vamos a leer unos los últimos versículos del capítulo 15. Dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice: y luego el mundo nos aborrecerá. Dice: por eso el mundo nos aborrece, porque yo los elegí del mundo. Esto está implicando que el cristianismo es diferente y que debe marcar una diferencia. Para ese entonces, el cristianismo del primer siglo es considerado una minoría, ¿verdad? Y sufrían persecución. Se les miraba como una amenaza, porque no se acoplaban a la religión oficial del imperio. Entonces el cristianismo, al no someterse al sistema, era visto como una minoría. Lo consideraban como herejes, decían un montón de cosas sobre los cristianos. Entonces Jesús les está hablando claro a los discípulos, ¿verdad? Les está hablando los está preparando sobre cuando Él ya no esté. Jesús les habla claro: las cosas no serán fáciles, aún después de ser cristianos. La vida será difícil. Hay que tener confianza. Él les da esperanza, ¿verdad? Todo esto es una preparación para vivir, donde nos lleva al tema central del capítulo 16. Y el tema central es la obra del Espíritu Santo. Y vamos a entrar, y dice el capítulo 4: más os he dicho a estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque no os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo no os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les está diciendo: es necesario que yo me vaya, porque les enviaré un Consolador. ¿Y qué entendemos por Consolador? Bueno, yo investigué un poco y en griego significa Paracleto. ¿Qué significa el Espíritu Santo? Bueno, era como tomado como un abogado. Un consolador era tomado como abogado, como ayudante, como intercesor. Entonces, eso significa consolador, ¿verdad? Defensor era como un defensor para la época. Bien. Y dice el versículo 8: en cuanto Él venga, convencerá al mundo de 3 palabras importantes: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sabemos que el Espíritu Santo es quien convence, quien transforma a las personas. Nunca ha sido el papel de nosotros cambiar a las personas, ¿verdad? De justicia. ¿Por qué de justicia? Dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ya no lo vemos, ya no lo vamos a ver, pero creemos. Vamos a tener esa convicción de que ya no lo tenemos
pero él ya no está y él está como con el Padre. Pero la fe da justicia y dice también, ¿verdad?, que el justo por la fe vivirá. O sea, la fe hace a una persona justa. Y también dice el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, los está preparando de una forma impresionante, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu dice ahí que es una guía. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene del Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Y sigue hablando en el capítulo 16, todavía, el versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto? Que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues que, ¿qué quiere decir esto con todavía un poco? No entendemos lo que habla. O sea, ellos aún no entendían, pero después de lo que iba a suceder, iban a comprender todo lo que el Señor les estaba hablando, ¿verdad? Desde del versículo, vamos a irnos al versículo, bueno, al 20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No va a ser todo el tiempo que vamos a estar tristes, sino que la tristeza dice que se convertirá en gozo. Y nos da un ejemplo en el 21, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz su niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y dice, el Señor nos está hablando de la parucía, de la venida del Señor. El Señor dice que nos volveremos a ver. Toda esa tristeza que sentimos ahora, que sentían los discípulos, que iban a sentir los discípulos, todo el conflicto que en ese momento iban a sentir, vamos a tener esa convicción de que algún día, ¿verdad?, nos volveremos a ver. Puede ser que partamos de esta tierra, pero con ese gozo que vamos a tener ese día, que aún lo volveremos a ver, ¿verdad? Y vamos a irnos a los últimos versículos. Dice, Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ya para concluir, como resumen, el Señor, como leímos anteriormente, desde el capítulo 15, el Señor les está dando una preparación a sus discípulos. Y que es necesario que Él se vaya para dejar un consolador. Es el Espíritu Santo. Jesús les está hablando ya desde el preludio al momento donde Jesús será llevado a la crucifixión. Él está anunciando que va a la crucifixión y está preparando a sus discípulos, ¿verdad? Como les decía, al momento duro de la crucifixión. Les está dando un consuelo. Les conviene que yo me vaya porque no quedan solos. No quedan solos. En medio de todos los conflictos de la vida, ustedes no van a estar solos. Estarán con el Espíritu Santo, ¿verdad?
como que diga a Jesús, yo estoy ahí en ese momento. En ese momento yo estaré ahí. Entonces, Él da ese consuelo, ¿verdad? Y da la preparación para el momento de partir. Entonces, es precioso y es hermoso que el texto se resume en que dejará un consolador. Es el Espíritu Santo. Espero hayan comprendido lo que es el capítulo 16. Dios me le bendiga.